Saludos hermanos oyentes de radioelcamino.net. Desde este Ministerio Profecía Presente les habla Carlos Arias desde España. Bien hermano, el silencio en Jesús. Es el silencio a veces la mejor de las palabras. Las situaciones en las que nos vemos amenazados, confrontados, quizá buscan una disputa con nosotros, una pelea, y donde nosotros, si empezamos a continuar esa batalla que otras personas nos quieren imponer, nos va a causar malestar. Es una reflexión y un estudio esta charla, este estudio, este sermón para la radio elcamino.net sobre qué nos dice la Biblia sobre el silencio. Nos habla bastante la Biblia sobre ello. Y realmente es algo en lo que tenemos que confortarnos, hacernos fuertes, porque el silencio a veces es la mejor manera de ganar una batalla e incluso más diría aún, no empezar una batalla, como digo, impuesta por otros, que nos va a llevar a resultados negativos. Así que les dejo, voy a ir explicando, voy a ir leyendo un poquito sobre todo esto. Así que empezamos, hermanos. Bendiciones a todos los oyentes. El verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. Hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando les hablen con impaciencia, no repliquen de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta la furia de la ira. En cambio, pronto se disipa la ira si se le hace frente con el silencio. Frene el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no pronunciar palabras ásperas e impacientes. Con la lengua frenada puede salir victorioso de cada prueba de la paciencia por la cual tenga que pasar. Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu, pero mediante Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo puede poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. La religión de Cristo pone las emociones bajo el gobierno de la razón y disciplina la lengua. Bajo su influencia se apacigua el temperamento precipitado y el corazón se llena de paciencia y suavidad. Aférrense firmemente de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Aunque con mucha frecuencia no logren manifestar paciencia y calma, no abandonen la lucha. Resuelvan nuevamente, y esta vez con más firmeza, ser pacientes bajo toda provocación, y no aparten nunca la vista del divino ejemplo. The Review and Herald, 31 de octubre de 1907. El silencio puede ser más transformador que cualquier palabra. Cuando te mantienes en silencio ante una provocación, obligas a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces elegir callar es la respuesta más sabia de las palabras. Proverbios 17, versículo 28 nos dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Cuando estás en silencio ante acusaciones, confrontaciones, amenazas, provocaciones, etc., empiezas a escuchar lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Proverbios 21, versículo 23 nos dice: el que guarda su boca y su lengua, tu alma guarda de angustias. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y es famoso también en el capítulo 3 de Santiago los textos que el apóstol nos habla sobre la lengua, dominar la lengua. Santiago 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, no podemos dominar la lengua, aquí nos dice, hermanos, el apóstol Pablo. Pero ¿cómo podemos dominarla? Por nuestros propios méritos no. Ya nos dice la palabra de Dios que no podemos. ¿Quién puede domar la lengua por nosotros? Es Jesús, nuestro gran ejemplo. Jesús eligió el silencio ante las adversidades y Él es nuestro ejemplo. Él se mantuvo en silencio ante los que le acusaron, maltrataron, torturaron y asesinaron. Su silencio, el que dejó en claro la justicia que estaban llevando a cabo esos enemigos de Jesús. Para él no hacía falta ninguna justificación por su parte. Su silencio realzaba e iluminaba la maldad de esos hombres que ya habían decidido su destino. El juicio llegaría tras su muerte. Cuando decides no hablar, por ejemplo, ante una provocación o una amenaza, tú controlas tus emociones, en lugar de que tus emociones te controlen a ti. En cambio, si cedes ante esa persona, tú ya eres el perdedor y esa persona el ganador. Si te mantienes en silencio, cuando alguien quiere discutir contigo, tan solo cesará o no se efectuará ninguna discusión. Esa persona no tendrá dominio sobre tus emociones. El dicho dice, dos no discuten si uno no quiere. Permítele calma a tu interior, permítele calma a tu cerebro. Las emociones mal manejadas en tu cerebro pueden causar enfermedad en tu cuerpo. Mientras unos intentan luchar con palabras, tu firmeza en el silencio hará que no entres en esa batalla absurda, que nunca trae resultados positivos y menos aún espirituales. Y hablando de palabras, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, si nos encontramos en alguna situación donde con otro hermano tenemos diferencias doctrinales y el diálogo está dirigiéndose a un tirar y no aflojar, simplemente corta hermano y guarda silencio. Ese diálogo no llevará a ningún puerto y ese diálogo posiblemente termine en discusión y malestar emocional. La palabra de Dios ni esa persona ni tú la ha escrito. Jesús podía desmontar cualquier argumento, pero su silencio nos enseña que no debemos entrar en batallas que otros nos intentan imponernos. Es normal que ante según qué situación nuestro instinto es el de defendernos, pero el silencio es el arma más potente. Recordemos la historia de Jesús ante el Sanedrín. Mateo capítulo 26, leeré desde el versículo 57 hasta el 64. Nos dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús entonces le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien, vemos, hermanos, en el capítulo 63, perdón, en el versículo 63, cómo ante la acusación, ¿verdad?, de los fariseos, Jesús dice que callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: Tú lo has dicho. El silencio de Jesús hizo que ese fariseo respondiera por él. El silencio de Jesús fue el que, por palabra del fariseo, condenara a Jesús. Pero fue ese silencio el que era inútil, ¿verdad?, defenderse, porque ellos ya estaban sentenciando a muerte, ya habían decidido su muerte. Y ese silencio tan solo fue lo que confirmó que ellos estaban matando a Jesús, y las palabras que Jesús no dijo en su boca, las confesó el fariseo. Esto nos da una enseñanza, hermanos, de cómo y cuán grande eran las enseñanzas de Jesús para nosotros en cuanto al silencio. En este mundo, hermanos, ajetreado, de estrés y de ruido, también necesitamos calma y silencio. Nos dice Isaías capítulo 30, versículo 15: Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. En el silencio y en la calma podemos escuchar nítidamente las palabras de Dios, las cuales son también bálsamo para este mundo de ruido y estrés. Y ese ruido y estrés puede efectuar y afectar nuestras emociones. ¿Imaginas tener el control de tus emociones? Les voy a leer unas citas del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 84, capítulo titulado ¿Cómo tratar las emociones? No mantener el silencio en según qué situaciones puede llevar a que emocionalmente caigamos en un estado negativo, ya sea de ira, posteriormente de tristeza o cualquier sentimiento, ¿verdad?, o emoción negativa. Así que estas citas, como les digo, habla referente a cómo tenemos que comportarnos y cómo dominar nuestras emociones. No podemos adivinar los motivos. Recordad que no podéis leer los corazones, no podéis conocer los motivos que impulsan las acciones que os parecen erróneas. Hay muchos que no han recibido la debida educación, sus caracteres son tortuosos, duros y retorcidos, y parecen sinuosos en todas formas. Pero la gracia de Cristo puede transformarlos. Nunca los echéis a un lado, nunca los induzcáis al desánimo o la desesperación diciéndoles: usted me ha chasqueado y no trataré de ayudarlo. Unas pocas palabras habladas apresuradamente bajo la provocación, precisamente lo que nosotros pensamos que merecen, pueden cortar las cuerdas de la influencia que habían atado sus corazones al nuestro. La vida consecuente, la paciente tolerancia, el espíritu sereno bajo la provocación, es siempre el argumento más concluyente y el más solemne llamamiento. Si habéis tenido oportunidades y ventajas que no les hayan tocado en suerte a los demás, considerad este hecho y sed siempre maestros, sabios, cuidadosos y amables. No consideremos demasiado nuestras emociones. No es prudente que nos miremos a nosotros mismos y estudiemos nuestras emociones. Si lo hacemos, el enemigo nos presentará dificultades y tentaciones que debilitan la fe y aniquilan el valor. El fijarnos por demás en nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y enredarnos en perplejidades. En vez de mirarnos a nosotros mismos, miremos a Jesús. El Espíritu de Dios transforma las emociones negativas.
Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Se necesita mucha sabiduría. Se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado necesitan un tratamiento benigno. Única fuente de permanente paz. La paz permanente, el verdadero descanso del espíritu, no tiene más que una fuente. De ella hablaba Cristo cuando decía: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy». Esta paz no es algo que Él dé aparte de su persona, está en Cristo y no la podemos recibir sino recibiéndolo a Él. Bien, hermanos, vemos que aquí la paz que necesitamos a veces para guardar silencio, para no responder de ninguna forma no adecuada ante cualquier acusación, provocación o cualquier tipo de amenaza hacia nosotros, esa paz nos la da Cristo. Solo con nuestra mirada puesta en Cristo podemos guardar ese silencio que nos hará no entrar en esas batallas que a veces son dominadas por el enemigo y esas emociones negativas, las cuales puede llegar a tener repercusión maligna para nosotros y nuestro interior y nuestra alma. Salmo 46, hermanos. El Salmo 46 es conocido por ser un salmo, ¿verdad?, para tener fuerzas. Es un salmo donde nos reconfortamos entre las angustias, entre las tribulaciones. Y leyendo este salmo, hermanos, titulado Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pongamos en mente, aunque el Salmo habla de situaciones muy complicadas, grandes tribulaciones por las que podemos pasar y pasaremos, pues Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero enfoquemos nuestra vista, o mejor nuestra mente, leyendo este Salmo y aplicándolo también en cuanto a una situación en la que una persona nos está intentando llevar a un carácter negativo, ya sea nos están confrontando, nos están amenazando o cualquier tipo de carácter de esa persona hacia nosotros, que también es una dura batalla, hermanos, es una batalla muy dura. Y realmente enfoquemos esta mente leyendo este salmo para que nos sirva de consuelo y veremos cómo en los últimos versículos hay algo muy interesante para nosotros. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y fijémonos en estos dos últimos versículos. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que vemos el versículo 10 dice: estad quietos. Esa calma, ese silencio, esa lucha que puede luchar Él por nosotros, hermanos, es lo importante. Estad quietos, dice, porque yo soy Dios. Y el versículo 11 nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Dios. Él lucha nuestras batallas por nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, hermanos.
Ante cualquier confrontación, cualquier amenaza, ante una persona que nos quiere sacar de nuestras casillas, como se suele decir coloquialmente, no luchemos esa lucha, dejémosle a Dios. El silencio es la mejor, a veces, de las palabras y las respuestas. Es no entrar en esa batalla absurda a la cual el enemigo nos va a llevar, seguro, que a un sentimiento negativo y una emoción negativa. Así que, hermanos y oyentes, fuerza para llevar estas situaciones en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Padre Eterno es nuestra fortaleza y su Hijo amado, mediante su Espíritu, nos da todo para poder soportarlo, si estamos siempre en la presencia de Él. Así que, hermanos, os dejo con esta reflexión y nos seguiremos escuchando aquí en radioelcamino.net. Bendiciones, hermanos, que Dios los cuide mucho y que el Espíritu de Cristo esté con todos ustedes. Maranata.